Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida, como cada sesión de cada semana, al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. En esta ocasión, para dar continuidad al curso de Historia Diplomática, y el día de hoy nos acompaña nuevamente el doctor Rafael Estrada Michel, quien es asiduo conferencista de este instituto, de quien siempre le agradecemos acepte estar aquí con nosotros. Le damos una cordial bienvenida. Les recordamos que al final de la sesión va a pasar una persona para que ustedes puedan formular las preguntas o comentarios, y también las personas que nos siguen a través de la red de Periscope también pueden formular sus preguntas o sus comentarios al doctor Rafael Estrada Michel. Voy a leer una síntesis curricular de nuestro invitado. Es abogado por la Escuela Libre de Derecho, diplomado en Antropología Jurídica por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestro en Derecho Constitucional y doctor en Historia del Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca. Es académico de número de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. El doctor Rafael Estrada Michel se ha desempeñado como docente e investigador por la Universidad Iberoamericana, la Universidad Panamericana y la Escuela Libre de Derecho. Entre algunas de sus publicaciones queremos destacar los siguientes títulos: compilador, revisor y prologuista de la División del Poder Público. En coordinación con Mario Telles, la obra José María Luis Mora, Un hombre de su tiempo. Benito Juárez y la invención del Estado liberal. Y también Orden Constitucional y Sistema Federal en revistas jurídicas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, entre otras publicaciones sobre historia constitucional de nuestro país. Hoy el doctor Rafael Estrada nos va a reflexionar sobre el Segundo Imperio, sobre la aventura liberal. Agradecemos a todos ustedes y le cedo la palabra al doctor Rafael Estrada Michel. Gracias. Muchas gracias al doctor Burgoa y muchas gracias, como siempre, a esta casa excepcional y a todas y a todos ustedes por su generosidad. Su generosidad de aguantarme en las próximas 2 horas, pero también la generosidad de estar aquí en una tarde lluviosa, a pesar de que, ya digo, pues es una casa espléndida esta en la que nos hace favor de brindarnos su anfitrionía el Estado mexicano a través de la doctora Patricia Galeana, directora muy digna y muy encomiable de este Instituto Nacional de Estudios de las Revoluciones de México. Bueno, ya saben, siempre salen muchas cosas en estas tardes. Yo me pongo especialmente charlatán, como dicen los españoles, porque me caen ustedes muy bien, pero también porque la historia que frecuentemente tratamos en el siglo XIX en esta sede, pues es una historia muy interesante y van surgiendo muchísimos temas que frecuentemente se apartan del hilo conductor que van llevando los cursos. ¿Para qué les digo? Si muchos de ustedes ya me conocen, pues empezamos hablando de la historia diplomática del Segundo Imperio, y esto nos va llevando a una serie de cosas interesantísimas y, como verán, involucra incluso, en el caso concreto de la aventura imperial de Maximiliano, pues a personajes tan disímbolos como Víctor Hugo, como Garibaldi, como Seward, el secretario de Relaciones Exteriores de Lincoln. En fin, creo que precisamente podemos tener una aventura de 1 hora y media más sus preguntas, que en algo se asemejará, esperemos que no termine tan mal como la aventura imperial de Maximiliano en México. Primero me gustaría señalar este asunto de las palabras, ¿no? Es una aventura, indudablemente para Maximiliano y Carlota, el affair mexicano fue auténticamente una aventura. La aventura de un par de soñadores, sobre todo él, que vienen a tratar de hacer en las Américas lo que no habían podido hacer por situaciones de sangre, incluso familiares, en Europa. Pero en cuanto al contexto del Estado y del tipo de Estado que fue México desde su fundación, no se olvide que el primer México independiente es un México imperial. La idea no es tan aventurada. Yo sé que suena un poco chocante esto, después de tantísimos años de haber restaurado la República y de vivir, por lo menos nominalmente, en una república marcada por un presidente imperial
como lo llamó en su momento Enrique Krause, y que no solo son los presidentes emanados de los regímenes de la Revolución, que fueron muchas veces francamente imperiales en sus usos, sino también, desde luego, ese gran emperador sin nombre y sin corona, aunque lleno de medallas en el pecho, que se llamó Porfirio Díaz. Paradójicamente, el gran militar héroe de la República, ¿no? Ya ven que a los mexicanos y a las mexicanas nos cuesta mucho trabajo llamarle a las cosas por su nombre, ¿no? Tenemos un emperador, pero pues mejor le decimos señor presidente, porque no vaya a parecer que no somos republicanos y liberales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, de nueva cuenta es muy paradójico que el emperador Maximiliano, en cuanto a sus usos de carácter liberal, en cuanto a sus creencias, sobre todo en lo que tenía que ver con la separación de la Iglesia y el Estado, pero también de lo que era propiamente público y lo que era estamental, derivado de la experiencia que había visto en la Austria-Hungría de sus mayores y de su hermano. Bueno, en cuanto a sus usos, pues más bien es una suerte de presidente, hoy diríamos cargadito, al centro izquierda. O sea, Maximiliano no es ni mucho menos un monarca absolutista, como tampoco por lo demás lo fue el fundador del primer imperio mexicano, que se llamó Agustín de Iturbide. Así es que estas ideas de lo imperial, ¿qué significan para nosotros? Cuando lleguemos a la sesión de preguntas y respuestas me interesaría mucho más, y trataré de hacerlo, que contestar sus preguntas, que me dijeran un poquito a qué les suena, qué clase de bicho, con qué se come el guisado de un imperio, porque tenemos muchas ideas muy confusas, a veces identificamos lo imperial con lo monárquico, lo imperial con la monarquía absoluta, como si no pudiera haber imperios, como por lo demás trataron de ser nuestros dos imperios del siglo XIX, moderados por una constitución y con la fuerza de un congreso que representara a la nación. En fin, no tenemos muchas veces claro qué significa el imperio. Y les voy a dar de su dicha la clave, como dijo el poeta, precisamente celebrando la independencia mexicana y la erección del primer imperio mexicano, esto es Ramón López Velarde, en 1921, en La Suave Patria, ¿no? El imperio es, ante todo, una forma territorial de Estado. Puede haber monarquías no imperiales. De hecho, muchas monarquías de pequeños estados europeos, hasta la fecha, son regímenes monárquicos, pero no imperiales. Hay algunas monarquías, como España, como la propia Inglaterra, que han perdido su imperio, sus imperios de ultramar. Y hay otros imperios que son en las formas y en los nombres republicanos. Les doy dos ejemplos hoy muy en la palestra. Acaban ustedes de escuchar inaugurar la Copa del Mundo, pues a un auténtico emperador. Ya no le dicen zar, tampoco es el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, pero el señor presidente de la Federación Rusa, el señor Putin, pues es un emperador. Tampoco tengo que referirme demasiado a aquella caracterización que hizo Schlesinger de la República Imperial, ¿verdad? Creo que a todos nos quedó claro con el segundo emperador de apellido Bush que tuvo aquel país, y nos está quedando muy clarito ahorita, pues que hay una república, la más antigua y consolidada de todas, que en sus usos de derecho internacional es francamente un imperio. Si esto no lo entendemos los mexicanos, pues nadie lo va a entender, ¿eh? O me van a decir que en San Ángel, enfrentito, casi enfrente de la plaza donde colgaron los cuerpos de los combatientes del batallón de San Patricio, pues resulta que no nos enteramos que tenemos encima una república con carácter imperial, ¿no? Dirán, pues este es un marxista de los años 60, trasnochado, ¿cómo va a haber imperialismo? Eso me suena así a discurso del Che Guevara. No pretendo decirlo, simplemente digo que incluso desde su caracterización como república federal, la Constitución de Filadelfia de 1787 tiene usos imperiales. Y no tiene nada de malo en principio, aunque de repente se exagera de los usos imperiales, y si no, pregúntenle a lo que fue Checoslovaquia, ¿verdad? O pregúntenle a México. Por supuesto que se puede exagerar, pero ante todo la idea territorial de un imperio es
unir conglomerados territoriales que son distintos. Básicamente reinos, cada uno de los cuales tiene su propio rey, que se unifican en torno a la figura aglutinante de un emperador. Y tenemos varios casos en la historia, pero el caso que nos reúne hoy y que tiene que ver directamente con la biografía de Maximiliano y que trató, como dice John Eliot, desde el primer imperio mexicano con Iturbide y después con el segundo imperio de Maximiliano, trató de ser reproducido en estas tierras, es el caso evidente de un imperio plurinacional que se llamó el Imperio Austrohúngaro y que estaba a cargo de la familia Habsburgo-Lorena, que es la familia de Maximiliano de Austria, ¿no? Esto está clarísimo. Los húngaros y los austriacos, para no ir más lejos, pues no son la misma cosa. Sisi, la famosísima Sisi, Romy Schneider en la película, ¿no? Pues era reina de Hungría, pero también era la emperatriz del Imperio Austrohúngaro. No era reina de Austria. Sus títulos eran reina de Hungría y era la esposa de Francisco José. Hubo una serie de países, todavía no acabamos de aquilatar lo que significó la caída del Imperio Austrohúngaro tras la Primera Guerra Mundial, pero había una serie de países, sobre todo en los Balcanes, en el norte de Italia y a veces en la práctica totalidad de Italia, pues que no se pueden explicar hoy por hoy sin la presencia del Imperio Austrohúngaro en ellos. Y cosa bien importante, era un brazo imperial del catolicismo, dice John Eliot, el famoso historiador inglés. El brazo oriental del catolicismo en términos imperiales es el Imperio Austrohúngaro, con una enorme tolerancia a las religiones, sobre todo reformadas, del cristianismo reformado y del Islam, musulmanas, que se practicaban en sus fronteras. El emperador era católico, defensor de la religión católica, pero se entendía bien con los protestantes y se entendía bien con los musulmanes y se entendía bien también con las poblaciones de la diáspora judía, las más de las veces, y desde luego con los gitanos. Lo que es el centro de Europa hoy, lo que desmontó de la manera más grotesca el Tercer Reich en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, pues es aquel viejísimo conglomerado imperial, hecho para durar sobre la base del catolicismo de la Casa de Habsburgo en Austria. En este entorno nació Maximiliano. Esto era lo que entendía Maximiliano. Y de repente alguien le habló, esta es la hipótesis de Eliot, en la que yo creo, de que había por ahí un país que se había independizado de España en 1821, que reunía un conglomerado enorme de territorios muy diversos. Quizá ustedes vieron ese ejercicio, que no voy a calificar con ningún nombre porque empiezo con las imprudencias, pero ese ejercicio excepcional de retórica que fue el debate en el Gran Museo, el debate presidencial en el Gran Museo del Mundo Maya, ¿va? Ya no digamos más, ¿no? Pero quizá ustedes vieron que precisamente ese Museo del Mundo Maya, incluso hay una serie de anuncios en la península de Yucatán todavía, letreros, que están escritos en maya. Tenemos la muy perniciosa tradición de pensar a México en términos monolíticos, en términos de un hexágono al estilo francés, porque nos gustaría parecernos a los franceses, esa es la verdad, ¿no? Si no, pregúntenle a don Porfirio. Pero no es cierto que la Nueva España haya sido un todo monolítico. La Nueva España eran cosas muy diversas, algunas, como el mayá, de lengua maya, otras, evidentemente, donde estamos aquí, el anáhuac y su zona de influencia, pues de lengua náhuatl. Otras más distintas que habían incluso soportado cualquier atisbo de dominación azteca, como es el caso de los territorios purépechas. Y más al norte, pues ni se diga. Esto era un conglomerado enorme de territorios muy diversos. A veces pensamos en México en el sentido de que el virrey, como el Tlatoani en su momento, gobernaba sobre 5 millones de kilómetros cuadrados y era esto lo mejor para crear una república unitaria alboreando la independencia. No es cierto, ni siquiera se hablaba la misma lengua en todo lo que hoy es México. Y para muestra el botón del Gran Museo del Mundo Maya. La Nueva España era cosas muy diversas.
Para empezar, tenía una serie de reinos, algunos de ellos mayores, como el Reino de México propiamente dicho, la Intendencia de México, que llegaba al Atlántico y al Pacífico, o sea, al Golfo de México y al Pacífico, la Nueva Galicia, que era un reino en sí mismo, otros reinos que no sabemos si son mayores o menores, como el Reino Purépecha, el Reino de Michoacán, el Mayab, que generaba una capitanía general de suyo, con capital en Mérida, el norte de México, de lo que hoy es México, y el sur de los Estados Unidos, que eran comandancias de provincias internas, una con capital en Chihuahua, otra con capital en Monterrey, en fin, y desde luego Guatemala, cuya mexicanidad siempre estuvo en discusión, ¿no? De las 5 intendencias guatemaltecas, de las 6 más bien, que hoy por hoy son repúblicas independientes entre sí, independientes de México, salvo una de ellas, que es la Intendencia de Ciudad Real de Chiapas, y que hoy por hoy es un estado federado en nuestra unión. Así es que en 1821 lo más lógico no solo era ser monarquía, sino era aglutinar esos territorios para que no ocurriera lo que ocurrió con la gran secesión, la gravísima secesión guatemalteca en 1824. Era configurarnos en una suerte de territorio imperial, con la ventaja que supo ver John Eliot mucho tiempo después, de que ese podía ser el nuevo brazo occidental de la defensa de la religión católica. ¿Frente a quién? Frente a los cristianos reformados del norte, que no se les olvide, ya se estaban estableciendo, y por millares, en Texas, los famosos colonos venidos de Tennessee, que terminarán consiguiendo la independencia de lo que en su momento fue la Intendencia de Coahuila y Texas, y que luego formó una república por sí misma. Este es el mundo, este es el imaginario territorial en el que crece Maximiliano de Habsburgo, ¿no? Maximiliano de Habsburgo nace en 1832. 3 años después se va a independizar Texas, lo cual seguramente Maximiliano nunca había escuchado hablar en su vida, quizá hasta que desembarcó en Veracruz. Pero todavía no acabamos de valorar, así como no acabamos de valorar lo que significó la caída del Imperio Austrohúngaro, imagínense ustedes, ¿no? Que eso explica muchísimo de la Segunda Guerra Mundial, y luego explica la Guerra de los Balcanes. Muchos de los que estamos aquí ya habíamos nacido, es más, ya estábamos bastante maduritos cuando la Guerra de los Balcanes, ¿no? Algunas otras pues todavía no, pero bueno, permitirán que sus abuelitos les contemos de la Guerra de los Balcanes, ¿no? Es como el Imperio zarista y después el Imperio soviético. Todavía no alcanzamos en términos generacionales a aquilatar lo que significó la caída del mundo ruso, ¿no? Hoy que escuchaba uno a Putin, te das cuenta de lo que es la idea imperial, la madre Rusia, el zar, ¿no? Las diversas Rusias, pero todas conglomeradas. Fíjense la idea de imperio, ¿no? Todas las Rusias caben en una gran madre Rusia, ¿no? Y la gran Serbia, y bueno, el caso concretísimo de este México Tenochtitlán, que ha sabido aglutinar como fuerza central creadora una nación muy, muy diversa, que solo en las imaginaciones conservadoras estaba unida, absolutamente unida en torno a la figura del virrey en la Nueva España. Eso pues es un chiste muy simpático para la ensoñación de las criaturas, pero no es cierto. Hubo muchas ocasiones en que el comandante interno, el comandante de las provincias internas de Oriente, pues no, simple y llanamente no obedecía al virrey de la Nueva España, porque sus instrucciones no llegaban nunca. O si llegaban ya tan tarde que, ay, mira, me dice el general Calleja que no fusile a los comanches, chin, ya los fusilé, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Es un país enorme, de 5 millones de kilómetros cuadrados, y se configura en un sentido imperial, después federal. ¿Logra detener las secesiones? Hombre, pues no. Es muy evidente que a la caída del imperio se va lo que fue el reino de Guatemala, prácticamente completo de México, y luego viene el trauma del 47, primero el de 35 con la secesión de Texas, y luego el trauma de la Mexican War, de la guerra del 47, que impactó muchísimo a estos mexicanos. ¿Qué habrá oído el niño o el joven Maximiliano al respecto? Bueno, pues algo se habrá enterado quizá de que en Norteamérica está creciendo fabulosamente aquella república que ha nacido pigmea, como decía el conde de Aranda, pero que muy pronto pondrá sus ojos
sobre la fabulosa monarquía de la Nueva España. Está creciendo el poder y la influencia norteamericana de este país nuevo que se llama Estados Unidos y que empuja industrialmente, políticamente, imperialistamente, siempre más hacia el sur, hasta topar ¿con qué? Pues con lo que Jefferson y después Jackson y después Polk, que será el presidente durante la guerra del 47, llaman con toda claridad y con todo lujo de racismo, hasta topar con los morenos, católicos, sureños, perezosos mexicanos, que no sirven para nada. Ahí cuando llegues al altiplano mexicano y topes con ellos, deja de conquistar porque esas tierras ya no sirven, ya las echaron a perder. Esa es la idea de Jefferson, es la idea que hereda el Partido Demócrata con Jackson y es la idea que lleva y pone en acción Polk. Lo más lógico, ya estando aquí, evidentemente, pues era adueñarse de todo el país, ¿no? Nada más que estábamos nosotros y nosotros no les caemos bien y bueno, ya saben que hasta un muro nos ponen. Eso sí, organizan mundiales con nosotros. A ver, ya no entendí. Entonces, para ir a ver la semifinal tengo que brincarme el muro porque, ¿no? ¿Me quieres o no me quieres? ¿No? Sí. Es así como, a veces me recuerda a ciertos noviazgos que tuve yo, ¿no? ¿Sí o no? ¿No? Bueno, pero ya nos estamos metiendo otra vez en problemas. En 1851, Maximiliano de Habsburgo, el segundón de su casa, visto para abajo, es muy freudiana la historia de Max, visto para abajo por sus mayores y despreciado por su hermano, aunque muy querido por su cuñada, era el cuñado favorito de Sisi, se establece a los 19 años en el puerto austriaco de Trieste. Y en 1852 da el primer gran viaje. Por eso les digo que no podemos desvincular de la biografía de Maximiliano lo que después será la historia diplomática de su aventura imperial. Este señor empieza a ver mundo. A veces se nos olvida, pero no solemos tener políticos en América Latina durante el siglo XIX, con la notable excepción de Simón Bolívar, no solemos tener políticos que hayan conocido el mundo, El cura Hidalgo, el cura Morelos, bueno, pues conocían el Bajío, en el caso de Morelos la Tierra Caliente michoacana y poco más, A veces ni siquiera habían llegado a venir a la Ciudad de México. Es impresionante cómo un defensor tan denodado de la cultura hispano-católica como Agustín de Iturbide nunca había estado en España, jamás. Sabía que era la tierra de sus mayores, pero no se había movido de aquí. Después se va al exilio y ni siquiera se va al exilio a España porque no puede, sino a Italia y pasa por Londres. No son viajeros. En cambio, estos señores de la Casa de Habsburgo-Lorena, pues eso sí tienen todos los medios para conocer media humanidad, medio planeta. El primer gran viaje de Maximiliano se da a un país católico y latino del sur de Europa que se llama Portugal. Y en 1852, en Portugal, este jovencito de 19 años, bastante apuesto por lo demás, ¿no? Por lo menos así nos lo pintan y hay algunos daguerrotipos de él, pues se enamora, como cualquier gente decente hubiera hecho, de una brasileña, ¿no? Es bastante normal. ¿Y quién era? Pues la princesa María Amalia de Brasil. En realidad era portuguesa, pero tendría algo de chispa latinoamericana, ¿no? No es, ni mucho menos remoto pensar, pues que se iba a constituir en la imaginación de este señor, que además era muy soñador e idealista, pues en la imagen del gran amor de su vida, ¿no? Pero no es cualquier princesa, es de la casa de Braganza, es la hermana del que será emperador del Brasil, es la hija del emperador del Brasil también, y es además una mujer que muere jovencísima, en el propio año en que la conoce Maximiliano. Entonces imagínense ustedes a un lector de Dante y de la Divina Comedia y de la Vita Nuova, un idealista, un jovencito de 19 años, además visto para abajo en su familia, y de repente se le muere su Beatriz, ¿no? Pues es que el señor, y además de todo, esa relación con la Casa del Brasil, con la Casa de Braganza, pues era una relación diplomática de la mayor importancia para el imperio católico que era el imperio austrohúngaro. Si hubiera logrado casarse con María Amalia,
Maximiliano hubiera logrado un enorme respeto dentro de la casa de Austria-Hungría, porque, oye, estás ensanchando la capacidad de influencia con nuestros aliados católicos y surianos, que además tienen pues medio continente sudamericano, estás ensanchando la influencia del imperio austrohúngaro. Maximiliano, por fin estás haciendo algo bien, ¿no? O sea, el mundo se le viene abajo. Quizá ustedes habrán estado enamorados alguna vez, es un estado patológico bastante poco recomendable, pero además el enamoramiento lo que termina generando pues es esta idealización del propio ser, del ego, ¿no? Es decir, muy lógico, me caso con María Amalia, resuelvo problemas dinásticos y además estoy con la mujer a la que amo, ¿no? Cuando se le viene eso abajo a un jovencito como era Maximiliano, bueno, pues el mundo se le viene encima. Aparte, me da la impresión de que no era una persona particularmente inteligente, o por lo menos con una inteligencia emocional particularmente relevante, ¿no? En fin, ya lo veremos a lo largo de esta tarde. ¿Qué hace a la muerte de María Amalia? Bueno, va a visitar, fíjense, el mundo de relaciones diplomáticas que está generándose en este joven veinteañero. Va a visitar la puerta otomana, va a la corte del gran sultán en Constantinopla. Este señor es capaz de tener contacto con el dueño del otro medio mundo islámico, que es el sultán del Imperio Otomano, ¿no? Y en 1855 se entrevista con un personaje que va a ser fundamental en su vida, no para bien, que va a ser un enorme antagonista de Maximiliano y de sus ideas liberales, que es el famosísimo Papa Pío IX. El Papa Pío IX pues había sido nuncio en un país latinoamericano, había sido embajador de la Santa Sede en Chile, recién independizado Chile. Sabía de qué se le hablaba cuando se le hablaba de América Latina y conocía muy bien, desde un punto de vista sumamente integrista, desde un punto de vista de un conservadurismo católico realmente radical, conocía muy bien lo que se jugaba la Iglesia Católica en lo que Rubén Darío llamaría muchos años después los cachorros del león español en América. La supervivencia del mundo católico se la jugaba Pío IX en el occidente, en el hemisferio occidental, en la América católica. Así es que no sería de extrañar que le empezara a hablar al oído a Maximiliano de ese continente ignoto para la inmensa mayoría de los europeos, en donde la suerte del catolicismo se estaba jugando por entonces y se sigue jugando hoy, ¿no? Se sigue en buena medida jugando hoy, a tal grado que hay un papa latinoamericano por primera vez, un papa americano por primera vez en la historia de la Iglesia, ¿no? Bueno, en 1855 se da esta entrevista y no parece que se hayan caído particularmente mal, aunque Pío IX, que era un viejo lobo de mar, ha de haber hecho lo que quiso con el jovencísimo príncipe austriaco. Y en 1856, el año del nacimiento de nuestro Emilio Rabasa, a un año de la Constitución liberal por antonomasia del 57, pues Maximiliano está en otras labores, está construyendo su famosísimo castillo de Miramar. Viaja a París y conoce a otros dos personajes fundamentales en su vida, y no necesariamente para bien tampoco. En París se entrevista con el emperador Napoleón III, con el famoso Luis Napoleón Bonaparte, aquel del 18 Brumario, que describió también Carlos Marx, y pues que era por entonces, o aspiraba a ser por entonces, el dueño del mundo occidental. Salud. Y en Bruselas, pues ya sabrán ustedes a quién conoció, ¿no? Conoce, esta sí, no sé si el amor de su vida, pero la mujer de su vida, una mujer determinante, no solo para Maximiliano, sino para este país, y una mente muy lúcida desde el punto de vista político, hasta que perdió la razón, como todos sabemos, por cuestiones de amor precisamente, ¿no? Estaba enamorada de la persona equivocada, y eso tampoco es nada recomendable, ¿no? Yo no sé por qué estoy dando tantos consejos románticos en esta tarde. Me refiero, por supuesto, a la hija del rey de Bélgica, a
la emperatriz de México que llegará a ser Carlota Amalia de Bélgica, ¿no? En 57, por fin la suerte política parece sonreírle a nuestro querido Maximiliano. En 57 es nombrado gobernador general del reino lombardo-véneto, que no está mal, ¿no? No está mal ser gobernador en Venecia, al contrario, ¿no? Yo me hubiera quedado ahí, la verdad. Pero pues el señor tenía ganas de aventuras. En efecto, ojo, bien importante esto, porque aquí empieza propiamente su historia diplomática. Como gobernador general, como lugarteniente del emperador austrohúngaro, en una parte del imperio que está ocupada, por lo menos así lo ven los patriotas italianos, se está enfrentando de manera durísima a la oposición italiana de la ocupación austrohúngara de la península, que luego, por aquel entonces, un poquito después, va a triunfar, y va a triunfar bajo el efecto ejemplificante de la resistencia republicana mexicana, Esto se sabe poco, pero uno de los grandes referentes de Garibaldi y de Cavour es precisamente Benito Juárez, por su oposición a un imperio, a un emperador austriaco y a un imperio de los franceses, que tenía precisamente por entonces invadida la península itálica. Casi al mismo tiempo que nosotros restauramos la República, se empiezan a independizar respecto de Austria y algunas zonas de influencia francesa, se empiezan a independizar la Toscana, la Lombardía, el Véneto, el Piamonte, y luego viene pues la gran marcha de unificación que, salvo los estados pontificios, logró reunir a Italia bajo un mismo rey, ¿no? El famoso Víctor Manuel. Bueno, todo esto que es historia muy conocida, muy bonita por lo demás, y además se concatena mucho con la ópera, con la grandeza italiana, con las artes italianas, con el patriotismo italiano, ese que es tan simpático. Bueno, pues todo eso tiene su ramificación mexicana, ¿no? De hecho, yo no sé si ustedes saben, se ha dicho muchas veces, pero es interesante, el hijo de un patriota italiano de apellido Mussolini, de la época de Garibaldi, no se llamó Benedetto, como hubiera sido lo correcto en italiano, se llama Benito en castellano, en homenaje a nuestro presidente por antonomasia, el que se enfrenta al emperador austriaco. Es una clara muestra de patriotismo italiano que tiene los ojos puestos en la aventura republicana mexicana y en la resistencia republicana mexicana. Hay otras cosas en que los italianos no nos son tan favorables, Bueno, Mussolini, ojalá este niño hubiera sido un niño mejor portado, porque pues tendríamos como más motivos de orgullo, ¿no? Pero bueno, pues ni modo. Así le pusieron a él y no a Sofía Loren o a Marcelo Mastroianni, ¿no? Por ejemplo, un poquito después, a raíz quizá del fusilamiento a Maximiliano, pero desde luego de la Revolución Mexicana, pues se acuñó esta expresión que todavía se utiliza en Italia, de la carnicería mexicana, la masquelería mexicana, ¿no? Para referirte, por ejemplo, así se refirió el líder de la resistencia italiana, Luciano Ferri, a la espantosa muerte que recibió Mussolini con su mujer, con su amante, en manos iba yo a decir, pero en realidad fue en pies, porque los mataron a patadas, los patriotas, los partisanos italianos, ¿no? Así se refirió. Eso parece, lo condenó el líder de la resistencia, a pesar de que había sufrido la espantosa tiranía de Mussolini. Eso parece una carnicería mexicana, como si nosotros fuéramos los tipos más violentos de la tierra, ¿no? Bueno, no sé si lo somos o no, pero en todo caso pues tampoco es que esté tan indisputada la corona mundial, ¿no? Y los italianos pues no son precisamente de sangre fría, así muy flemáticos que digamos, ¿no? Pero bueno, es la expresión que se usa hasta la fecha en Italia, porque no quedamos muy bien después de haber fusilado a Maximiliano. Esa es la verdad. A pesar de que yo creo que políticamente fue la salida adecuada la que le dio el gobierno de Juárez a esta cuestión, porque nunca se le volvió a ocurrir a ningún emperador europeo venir a poner sus
simientes en México, ¿eh? Pero bueno, todo eso es política. Regresémonos a la diplomacia, si les parece a ustedes bien. En 57, así como gobernador ya del reino lombardo-véneto, Maximiliano se vuelve a entrevistar con Pío IX, que en realidad era el personaje fundamental en la península italiana, ¿no? Si no estabas bien con el Papa, no estabas bien con los italianos. Y se casa con Carlota de Bélgica en Bruselas. En el 59, una inminente guerra con Francia y con el reino de Cerdeña-Piamonte, que está buscando su independencia. Acuérdense de Verdi, ¿no? Que era piamontés, y el acróstico del apellido de Giuseppe Verdi, que es precioso: Vittorio Emanuele, rey de Italia, ¿no? Verdi. Y bueno, la música de los patriotas italianos, que pasa por el famoso coro de los esclavos, el Va Pensiero del Nabucco de Verdi, ¿no? Todo es patriotismo italiano, y muy buena parte del patriotismo italiano, piensen ustedes en Donizetti y La hija del regimiento, pues es un patriotismo que se manifiesta en contra de los austriacos y en contra de los franceses, ¿no? Bueno, a grado tal que esa ópera se puede cantar en italiano y se puede cantar en francés, ¿no? De hecho, quizá ustedes leyeron en la secundaria, y si no, pues siempre es buen tiempo de leer en la primaria o en la secundaria un libro preciosísimo. Por lo menos para mí ha sido pues una cosa realmente determinante en mi vida. Van a decir ustedes que qué cursi, que se llama Corazón diario de un niño, ¿no? Y son las pequeñas historias de Edmundo de Amicis del patriotismo de niños. Ahí vienen cuentitos que se meten a la manera del Quijote, de patriotismo de niños en la época de la resistencia y de la unificación italiana, ¿no? Pues el pequeño escribiente florentino, el tamborilero sardo, el pequeño patriota paduano, ¿no? La famosa de los Apeninos a los Andes, ¿no? La historia de Marco, y todo envuelto en unos niños que van a la escuela elemental, precisamente en el momento de la unificación italiana, en torno a la figura de Víctor Manuel. Edmundo de Amicis. Es un libro precioso. Si no lo han leído, léanlo y léanselo a sus hijos y a sus nietos, ¿no? Que algunos ya tendrán por aquí, y la verdad es un libro a todo dar, ¿no? En vez de estar leyendo las cosas que generosamente mencionó Paco respecto de mí, que pues no valen ni un centavo, mejor leemos a Edmundo de Amicis. Bueno, pues es ese patriotismo el que se enfrenta a la idea imperial austriaca. Obviamente, ¿qué tiene Maximiliano en la cabeza? Maximiliano en la cabeza tiene la idea de que un conglomerado imperial como el austrohúngaro permite convivir a muy diversas naciones, a muy diversas religiones, y que todo lo que esté en contra de ese conglomerado imperial es disolutorio de un proyecto de unificación que es fundamentalmente bueno. Esto el señor lo trae en la sangre, pero también se deriva de su experiencia como príncipe de la casa de Habsburgo-Lorena, ¿no? La inminente guerra con Francia, con Piamonte, con Cerdeña, pues se impide muchísimos de los proyectos de Maximiliano en Italia, e incluso impide otro de los proyectos internacionales de Maximiliano, que era una expedición científica que iba a realizar, que él financia desde Miramar y que le da un recorrido a todo el mundo, y a la cual ya no se puede adocenar, ya no se puede unir el propio Maximiliano, con gran sentimiento para él. Sin embargo, evitada la guerra con Francia, evitada la guerra con Cerdeña y Piamonte, sí que logra hacer un viaje, pues ahí nomás, humildito, como dice aquel, ¿no? Ya saben quién, que es un viaje transatlántico. Por primera vez cruza el Atlántico y va a la corte de Pedro II en Brasil, seguramente a recordar a su Beatriz, a su María Amelia perdida, pero consigue importantes logros diplomáticos en Brasil, una cierta alianza entre las casas de Braganza y de Habsburgo-Lorena, en una fecha relativamente temprana como es 1859. Al viaje a Brasil lo acompaña en principio Carlota, pero como cae enferma tiene que parar en Madeira.
Madeira les ha de sonar en estas épocas mundialistas porque es la tierra natal de esa máquina de jugar fútbol que se llama Cristiano Ronaldo, ¿no? Bueno, ahí se queda Carlota, él sigue hacia Brasil y luego de regreso la recoge para dar otra pequeña vueltecita, nada más que mediterránea, África, España, Maximiliano conoce España, y vuelta a Miramar. Esto ya es en 1860. En 1861 recibe una importante primera visita de un señor que se apellidaba Gutiérrez de Estrada, un señor mexicano, y que le empieza a hablar pues de ese país, de una historia, fíjense ustedes, 61, una historia tan variopinta, tan complicada, tan difícil, hacía unos poquititos años en que el país había sido partido a la mitad, que es México. Maximiliano tiene 29 años. Ese mismo año se entrevista y parece que le habló muchísimo y con cierto entusiasmo de ese país tan digno de mejor suerte, como habría dicho el general Morelos, que se llamaba México, a su hermano Francisco José en Viena. Ojo que es 61, y Gutiérrez de Estrada le está hablando del triunfo liberal y republicano en la guerra de reforma o guerra de los 3 años. Está diciendo, oiga, aquí el proyecto de imperio y del brazo imperial occidental del catolicismo, el imperio de las dos águilas, del águila bicéfala, Viena-México, el eje Viena-México se está rompiendo por completo, porque los republicanos nos están ganando la partida y nos están ganando de todas. Y además tienen el apoyo casi incondicional de los gobiernos estadounidenses, ¿no? ¿Qué hacemos? Seguramente Gutiérrez de Estrada, que era un diplomático muy hábil, le plantea la pregunta, y seguramente esto es, no se consignan mayores actas de la entrevista, pero esto es lo que le está planteando Maximiliano a Francisco José en Viena. Eso es 61. Como ustedes sabrán, pues luego, apenas triunfante en la guerra de reforma, el presidente Juárez tiene que enfrentar la expedición tripartita. Y consigue que se vayan españoles e ingleses, pero los que se quedan son los franceses de Napoleón III. Tardarán un poquito en llegar a la Ciudad de México, pero por fin, derrotado el sitio de Puebla en mayo de 1863, un año después de la famosísima y celebérrima batalla, logra enfilar el ejército del general Forey a la Ciudad de México. Entra el 10 de junio de 1863 y el 3 de octubre ya están los conservadores ofreciéndole en Miramar, por primera vez con toda claridad, la corona del renovado imperio mexicano a Maximiliano de Habsburgo, que les pide una cosita, En esto pues parece más demócrata que muchos de los actuales. Dice, órale, va, pero necesito el voto popular, No creo que haya dicho órale, pero ¿no? El señor Maximiliano, príncipe de la Casa de Habsburgo-Lorena, le pide voto popular a la Asamblea de Notables. Le dice, yo quiero ver que se reúnan asambleas en las localidades y que estas asambleas digan si lo que quieren es monarquía o lo que quieren es república. Si lo que quieren, aún más importante, es este imperio que aglutine, todavía en 1863, 64, ojo, ahorita ya eso parece un sueño guajiro, ahí vamos, pero muy pianito. Pero imagínense ustedes 1864, todavía no han pasado 20 años de la pérdida de Nuevo México, de California, de Arizona. Sí, todavía cabe, y aparte están en guerra de secesión los yanquis, ¿no? Todavía algunas mentes pueden estar pensando entonces en recuperar, sobre todo la parte más poblada de mexicanos, que era indudablemente California. Los Ángeles se había resistido a la invasión de los estadounidenses, todavía algunos quizá tenían esa idea guajira. Bueno, sin el quizá. De hecho, el secretario de Estado del presidente Lincoln, el famoso señor Seward, muy inteligente además, y así como son los diplomáticos gringos, ¿no? Que no sabes por dónde van. Y bueno, el Seward era una potencia
intelectual y un estratega de primera, pues él sabe perfectamente lo que se está jugando, no solo en la guerra de secesión contra la Confederación, sino lo que se está jugando en México también. Porque donde se pudiera establecer un poder enorme, que pudiera rivalizar en influencia en el espacio norteamericano con los Estados Unidos, quizá la parte, sobre todo la parte más poblada por hispanoparlantes, que era California y partes de Nuevo México, se podían recuperar por parte de México. Entonces, desde luego que esta idea imperial no le hacía ninguna gracia a Seward y por lo tanto tampoco le hacía ninguna gracia al presidente Lincoln, que sin embargo tenía cosas más importantes en las que pensar, ¿no? Entonces, ojo, muy probablemente la idea imperial mexicana se está viendo renovada con la posibilidad que se acaricia. Todavía en 1914 se vuelve a acariciar, en 1917 se habla del tema, ¿eh? En una de esas podemos recuperar eso que fue México y que en el fondo no termina de dejar de ser México, ¿no? Hombre, me dirán ustedes qué exagerado es este cuate, pues, tampoco tan exagerado. Si hay que darse una vueltecita por East LA y pues a ver si no se parece a Iztapalapa, ¿no? O sea, ¿no es México? Pues no, pero también es México, ¿no? Depende de qué concepto le demos a la palabra México, que también es una de estas palabras como imperio, como república, pues que tiene muchos significados, ¿no? ¿Qué es lo mexicano? El Papa, no Pío IX, sino Francisco, ha dicho, hay que aprender, los mexicanos tienen que aprender a habitar al mundo, algo así, en sentido mexicano. Y dije, bueno, pues, se oye bonita la frase, pero pues ¿eso qué es, no? ¿Cuál es el sentido mexicano de habitar el mundo? También me gustaría oír eso en sus... la forma mexicana de habitar el mundo. A ver, puede ser este chico que acaba de ganar el premio al mejor bailarín de ballet del mundo, ¿no? Parece que es un portento, el señor Isaac no sé qué, ¿no? O puede ser el Chapo Guzmán. Y las dos son formas mexicanas de habitar el mundo, ¿no? Siendo serios. Puede ser Octavio Paz o puede ser Cuauhtémoc Blanco. No voy a decir Cuauhtémoc Blanco porque me meto en líos políticos, ya no solo con los americanistas, ¿no? Se puede ser muchas cosas. Lo mexicano es muy variopinto, ¿no? La frase de su santidad pues es políticamente muy correcta, pero yo creo que historiográficamente muy inexacta, ¿no? ¿Qué es México? ¿El culto común a la Virgen de Guadalupe? Pues no, hay mexicanos que no son guadalupanos, hay guadalupanos que no son mexicanos. La idea común de reino, ¿eso es México? Porque si es, fíjense, si es el culto común a la Virgen de Guadalupe, pues México llega más o menos hasta Pensilvania y termina en Costa Rica, ¿no? No sé si ustedes sepan, pero en El Salvador, el 12 de diciembre, las niñas se disfrazan de la Virgen de Guadalupe y los niños de San Juan Diego, ¿no? Es El Salvador, no es México. Es más, si les dices que eso es México, a ver cómo te va, ¿no? Es interesante el concepto de México y su etimología. Tú le decías a un maya, a un tlaxcalteca, a un purépecha en el siglo XIV, es que ustedes son mexicanos, y a ver si no te aventaba un cenote después de, ¿no? En fin, ¿qué es el imperio mexicano? Es una cosa extraña, pero no es ajena a la idea, en el sentido pluriterritorial, incluso plurinacional o por lo menos pluricultural, a la idea federal de los liberales mexicanos. ¿Por qué son tan federales los republicanos de Juárez? Pues porque se dan perfecta cuenta de que no es lo mismo Oaxaca que Sonora, ¿eh? Y si alguien lo sabía, era Juárez. Y si alguien lo sabía, era un michoacano como Ocampo. Y si alguien lo sabía, era un, hoy decimos mexiquense, como Ramírez, ¿no? Como el nigromante. Por supuesto, pues esto es una pluralidad de territorios. Y no es lo mismo. Incluso hay una enorme diferencia entre Chiapas y Oaxaca, ¿no? Cualquiera que haya estado ahí se da cuenta. Ya ni qué decir entre Nuevo León y Puebla, ¿verdad? Son realidades muy diversas. Fíjense cómo, a pesar de que nos hemos protestado y nos hemos resistido a que prevalezca esta idea, pero nos seguimos llamando así, en sentido plural, Estados Unidos Mexicanos. Un nombre espantoso, grotesco por lo que representa, pero un nombre exacto en cuanto a esta idea de conglomerado de diversos territorios, ¿no?
somos una federación, como fuimos en los dos intentos monárquicos un imperio, nunca una monarquía centralizada. Ni Iturbide ni Maximiliano están pensando jamás en una monarquía que no sea pluriterritorial. Bueno, pues el voto popular se da, muy a la mexicana, por cierto, ¿no? Ya desde entonces, con el 75%, ¿no? Triunfo rotundo, inobjetable, ¿no? Como decían cuando era yo niño, ¿no? El voto popular del 75% de las asambleas populares se pronuncian por la monarquía y a favor de ofrecerle la corona del imperio, el trono de la Ciudad de México, a Maximiliano de Habsburgo. Y entonces se procede en 64 a firmar los tratados de Miramar. ¿Con quién? Con quien será el protector natural desde el punto de vista diplomático y desde el punto de vista militar del imperio mexicano, que es Luis Napoleón Bonaparte. Napoleón III, el emperador de los franceses, la Comisión Mexicana aparece en Miramar y Maximiliano ingenuamente cree que tiene todos los pelos de la burra en la mano y que va a poder consolidar su idea imperial gracias al apoyo, por un lado francés y por el otro mexicano. ¿Qué hace su hermano? Los hermanos mayores solemos ser muy malos bichos, ¿no? ¿Qué hace Francisco José? Se aprovecha. Como dijo el Chapulín Colorado, eso sí, muy mexicano, se aprovechan de mi nobleza, ¿verdad? Y le hace firmar el suicidio político a Maximiliano, que es la renuncia a sus derechos sucesorios. No solo para él, sino para sus descendientes, no aparecerá más en la línea sucesoria de la corona de Habsburgo, en la línea sucesoria del imperio austrohúngaro. Renuncia el 9 de abril, visita al Papa y se va rumbo la América Latina del propio Pío IX, que conocía también Pío IX, como ha quedado dicho, para entrar a la Ciudad de México el 12 de junio del año 64. Y luego, prácticamente de inmediato, Maximiliano pues empieza a desilusionar a sus corífeos conservadores. Asume, ya hemos dicho, como propias las leyes de reforma y las confirma. Y había algunas leyes de reforma pues que no le caían nada bien a la Iglesia, la más evidente, la ley de desamortización, pero también la ley del registro civil, la ley del matrimonio civil, la prohibición de corporaciones, no solo religiosas, sino también de comunidades indígenas y parcialidades, etc. El nuncio, don Piero Meglia, el nuncio de Pío IX, decían sus malquerientes que era como el sílabus hecho persona. El sílabus es el famoso documento del Papa Pío IX en donde se prohíbe pues prácticamente cualquier expresión, iba yo a decir una expresión literaria que tuviera que ver con el liberalismo, pero no, cualquier expresión literaria o no que pudiera interpretarse como algo cercano al liberalismo es prohibido por el silabario del famoso Pío IX, ¿no? Bueno, pues este señor era ese sílabus hecho persona. Piero Meglia, un cura de estos integristas tremendo, ¿no? De las potestades majestáticas y de temporalidades del dominio de las dos espadas por parte del papado romano. Y además, pues ahora sí que se juntaba el hambre con la necesidad, porque el arzobispo de México, integrante de la regencia del imperio en lo que llegaba Maximiliano, pues era otro sacerdote que pensaba más o menos igual, el famoso don Pelagio Antonio de la Bastida, que era tremendamente integrista, ¿no? Y que fue uno de los aliados, pero a la vez pues con esta actitud tan clerical, tan frecuente en nuestro clero de sí soy tu aliado, pero venga esto y esto y esto, ¿no? Es decir, desde luego respetamos tu autoridad como emperador, pero nosotros respondemos a un jefe pues, un poquito más importante que tú, y ese jefe exige pum, 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 ¿no? Y cuando Maximiliano dejó de ser políticamente relevante, don Pelagio dijo, bueno, pues ahora ¿quién es el nuevo? ¿Quién es el que manda? Y durante la República restaurada se logra entender más o menos bien, y ya luego ni se diga en el Porfiriato, ¿no? Es decir, sí apoyan a Maximiliano, pero sí y solo sí pudiera haber una serie de concesiones que el señor no estaba dispuesto a dar, por su propia formación liberal, pero también porque se resistía a convertirse en un Francisco José de estas tierras. No, yo lo que quiero es que llegue la Ilustración, lo que quiero es que llegue la Reforma, lo que quiero es que llegue la modernidad, el progreso
a mi nuevo imperio. Voy a demostrar, fíjense cómo todo es, insisto, muy freudiano, voy a demostrar que puedo ser un emperador mucho más abierto, mucho más importante, mucho mejor que mi hermano Francisco José. Y las leyes de reforma están a todo dar, incluso la Constitución del 57 podemos adaptarla a nuestro imperio. Hay una legislación agraria bastante avanzada por parte de Maximiliano, se produce primero y luego se traduce a la lengua náhuatl el Estatuto Provisional del Imperio. Es el primer jefe de Estado entre nosotros que tradujo del castellano a una lengua indígena una ley fundamental, como pretendía ser el Estatuto Provisional. O sea, este señor está queriendo gobernar en la pluralidad para todos los mexicanos. Acuérdense de esa anécdota, para mí enternecedora, y que habla del espíritu universal, ilustrado, ingenuo, de Maximiliano, que es la adopción primero de un niño indígena del Bajío en calidad de hijo y por lo tanto sucesor en la corona del Imperio Mexicano. O sea, hubiéramos tenido ya teníamos un presidente indígena, hubiéramos tenido, si hubiera crecido este chiquito que se murió, pues de tanto que se muere la población marginal de nuestro país, ¿no? Por desgracia, se murió pues de enfermedades asociadas a la desnutrición en la niñez. Pero si hubiera prevalecido, si hubiera prevalecido el imperio y si mi abuelita tuviera ruedas, pero hubiera sido emperador del Imperio Mexicano, era su sucesor, ¿no? Su sucesor. Fíjense cómo nuestras oligarquías, iba a decir algo muy feo, pero bueno, esta pseudonobleza snob que tenemos en nuestro pobre país, desprecia profundamente el mundo indígena y desprecia a los indígenas, ¿no? Con lujo de racismo. Bueno, pues es algo que este señor, que era nada más emperador de la Casa de Austria, no hacía, ¿no? Luego resulta que los nobles de cuna verdaderamente noble, pues no son nuestros nuevos ricos, estos que son impresentables, ¿no? Por lo menos racista no era, o por lo menos en ese aspecto no lo fue. Pero desgraciadamente este niñito murió, y luego lo que hace Maximiliano pues es una canallada, que es el secuestro del último príncipe del Imperio Mexicano, que como dice Catherine Mayo, ¿no? Que es el nieto de Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide Green, porque era hijo de una norteamericana que se había casado con el hijo de Iturbide, es literalmente secuestrado allá de Georgetown, Alexandria, cerca de Virginia, ¿no? Y traído a México para ser adoptado como hijo de Maximiliano y Carlota y optar por la sucesión de la corona. Claro, era el nieto del libertador, ¿eh? Parecía una movida muy razonable desde el punto de vista político y desde el punto de vista diplomático, nada más que no contaban con la astucia de la señora Green, que dijo: oye, es mi hijo y lo secuestraste, maestro, ¿no? ¿Qué modos son esos, no? Y los yanquis pues tendrán todos los defectos del mundo, pero dejados no son, ¿eh? Eso sí, le tocaron la cresta a esta señora y se armó un lío diplomático tremendo, que total no se va a resolver, pero con la muerte de Maximiliano sí se resuelve, porque el niño Agustín regresa a los Estados Unidos, y pues era un gringuito. Hubiéramos tenido un emperador indígena o un emperador gringo, ¿no? Total, que mexicanos así como nosotros, pues eso sí no, ¿no? Ahora sí que ¿a qué le, como dicen, a qué le tiras cuando sueñas, mexicano, ¿no? Bueno, en fin, el pleito con el nuncio Meglia es especialmente relevante, y les voy a decir por qué. Esto puede ser un poco aburrido, ya sé que todo ha sido aburrido, pero esto puede ser más aburrido. Les voy a decir por qué, porque desde el punto de vista de la legislación, Maximiliano está impulsando una codificación civil de carácter moderna, parecido al Código Napoleónico, pero también parecido al Código Civil Austriaco de 1811, que Maximiliano conocía bien como príncipe ilustrado que era. Y esta codificación civil establece una propiedad como la que hoy conocemos, una propiedad individualista que se opone a la propiedad de las corporaciones, que se opone a la amortización de las propiedades, sobre todo de los bienes inmuebles, que se opone a que esté todo en pocas manos, como era el caso de la enorme propiedad que mantenían
no solo las corporaciones eclesiásticas desde la independencia o incluso antes, sino también las parcialidades de indígenas, las comunidades indígenas. Maximiliano se pronuncia en este proyecto de Código Civil por una propiedad más en el sentido napoleónico, más en el sentido liberal, más en el sentido individualista. Y de hecho llega a publicar los 2 primeros tomos de lo que llamó el Código Civil del Imperio Mexicano, 1865. El tipo tenía algunos datos, algunos rasgos bastante interesantes. Que yo conozca, pues prácticamente ninguno o muy pocos de nuestros jefes de Estado y de Gobierno se han sentado con la comisión que redacta los proyectos legislativos así, arrastrar el lápiz, como se dice, ¿no? Maximiliano, que pues como que no le gustaba mucho estar con doña Carlota, ¿no? Y tampoco disfrutaba mucho de la presencia de sus lambiscones mexicanos, que entonces como ahora han de haber sido insoportables, ¿no? Pues se iba a refugiar en la comisión que trabajó muy arduamente en la elaboración del Código Civil. Y ojo, esta comisión venía desde tiempos del presidente Juárez. Un señor muy famoso que se llamaba Justo Sierra, pero ya se van a ustedes ir con la finta equivocada, porque no era Justo Sierra Méndez, sino su papá, que era hijo de irlandesa, y se apellidaba como el capitán Reilly, que tiene aquí su busto, ¿no? El comandante de los San Patricios, O'Reilly, ¿no? Justo Sierra O'Reilly había elaborado para el gobierno Juárez el proyecto de Código Civil, por lo menos los 2 primeros libros, que a la hora en que sale el presidente Juárez de la Ciudad de México, pues don Justo Sierra, que andaba ahí en Campeche y demás, pues medio que ni se enteró, todo se lo dio a un jurista muy destacado, don Luis Méndez, que primero participaba de los círculos cercanos al gobierno republicano y que después no tiene ningún empacho en servir al emperador como consejero de Estado y como miembro de esta comisión que se pone a revisar el proyecto de Sierra O'Reilly para el Código Civil y que trabaja muy arduamente en los siguientes meses. Juristas muy distinguidos, Escudero y Echanove, el propio José Fernando Ramírez, que después era integrante del gabinete de Maximiliano, y la presencia del emperador en cuanto llega a México en las reuniones de discusión del Código Civil. Por eso no sería extraño, no lo he podido probar porque no tenemos actas, don Luis Méndez, que luego se amargó mucho porque lo metieron a la cárcel y el presidente Juárez, que era muy buen político, le dijo, bueno, está bien, te concedemos la famosa, hoy por lo demás mal dicha, amnistía, porque en realidad es un indulto, hoy célebre, te la concedemos si nos das esos libritos que trabajaste y que dices que son un Código Civil, ¿no? Y don Luis Méndez dijo, perfecto, ahí está el proyecto. Pero lo que siempre se quedó hasta sus últimos días, murió ya anciano, después de fundar la Escuela Libre de Derecho, yo por eso me sé también la historia, don Luis Méndez con lo que se quedó fue con una cosa que sería preciosa para la historia del derecho de este país y que algún día aparecerá dentro de 150, 200 años, cuando ya no estemos aquí, o quién sabe, porque dicen que la esperanza de vida se va a multiplicar, pero bueno, en principio ya no estaremos aquí, que son las actas de la comisión que elaboró el Código Civil. Y no las conocemos. Lo que conocemos es un discurso preliminar que ya no elaboran estos juristas conservadores, que en realidad fueron los que hicieron el Código Civil, sobre la base del proyecto de Sierra, sino los nuevos juristas en el poder, que son José María Lafragua, José María Iglesias, los juristas ya del primer periodo juarista. Quizá ustedes sepan que este Código Civil, que en sus primeros 2 libros fue el Código Civil del Imperio Mexicano, terminará siendo el celebérrimo Código Civil para el Distrito Federal y Territorio de Baja California del presidente Juárez, 1870, ¿no? Y que después, por cierto, se reformaría en 1884. Como los veo bastante aburridos, les voy a contar la historia porque es morbosa. Se reformaría, es que de veras es un país simpatiquísimo se reformaría en cuanto a la libre testamentifacio, que suena así como una balandronada de leguleyo, pero no es más que la libertad de poder testar por quien te dé la gana, ¿no? Dejarle todos tus bienes a quien te dé la gana. Porque don Manuel González, como suele suceder entre nosotros los tenochcas, no quería nada a su esposa y quería mucho a su señora.
Entonces el presidente González, que entre sus múltiples virtudes tenía ser compadre de don Porfirio, ¿no? El presidente González dice, oye, modifícame el Código Civil para poderle dejar a mi querida todo lo que yo quiera, ¿no? Y entonces fíjese nada más, pone usted así la cara. Pues sí, luego las reformas legislativas vienen de esas cosas tan, pues no sé si ridículas, mundanas, folclóricas, cómo calificarlas, ¿no? Y a partir de ahí se modifica el Código del 70, pero en realidad es la única modificación sustantiva que sufrió en 1884, un código que estuvo vigente en este sentido liberal individualista de la propiedad, que de alguna forma heredamos lo que son las cosas del pensamiento de Maximiliano y del Código Austriaco de 1811, estuvo vigente hasta el Código Civil de la Revolución, que es el de 1928, en donde ya se da un paso del individualismo liberal al socialismo revolucionario. Pero esa es obviamente otra historia. El 10 de abril se publica el Estatuto Provisional del Imperio de Maximiliano, que bueno, a ver, y ya le hemos echado muchas porras al Barbón, ¿no? Pero hay otras cosas no tan porriles. Muy estatuto provisional y muy liberal y bla, 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 y bla, 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 y yo soy mejor que Francisco José, pero ¿saben qué le falta al estatuto provisional de Maximiliano? Le falta un Congreso. No hay poder legislativo. Las leyes las hace el emperador en acuerdo con su Consejo de Estado. Se podrá alegar, pues sí, es que tenía la experiencia del primer imperio, en donde Iturbide estuvo peleándose todo el tiempo con el Congreso y el Congreso nunca le dio la Constitución al imperio. Bueno, también podrá alegarse, era un estatuto provisional en lo que lograba juntarse, convocar elecciones, derrotar al gobierno de Juárez y establecer un Congreso, lo que ustedes quieran, pero ni siquiera en sus líneas maestras está delineado que hubiera una asamblea nacional, como por lo demás sí había en ciertos reinos de Austria y Hungría, una asamblea nacional a título de Congreso de la Unión Imperial. No aparece en el Estatuto Provisional. Y el 3 de octubre se expide el famoso Decreto Negro, que es una cosa espantosa. Dicen por ahí que equivalente a la famosa ley de 1862 contra los enemigos de la República, que será la que se le aplique a Maximiliano, a Miramón y a Mejía por el presidente Juárez en el Cerro de las Campanas. ¿Qué decía el Decreto Negro del 3 de octubre del 65? Bueno, pues que los comandantes del imperio, incluyendo por supuesto a la Fuerza Expedicionaria francesa, belga también, podía fusilar prácticamente a discreción a los disidentes, a los rebeldes contra el imperio. Y se aplicó en múltiples ocasiones contra los partisanos republicanos, como también del otro lado pues se aplicó muchas veces el brazo férreo contra los enemigos de la República, todos los imperiales, por parte del gobierno, pues vamos a decir, en el exilio o en la diáspora del presidente Juárez. En 66, los buenos oficios de la diplomacia de Maximiliano pues no aparecen por ningún lado, porque en 66, aburrido, como se ha dicho tantísimas veces de su aventura mexicana, empieza a plantear la retirada de las fuerzas francesas el emperador Napoleón III. Viaja, como también es archiconocido, la emperatriz Carlota a Francia. Antes había estado en Yucatán. Fíjense esta mujer tan impresionante. Hoy se dice fácil, ¿no? Pues tomas un avión y estás en Yucatán en un debate insulso, ¿no? Pero en aquel entonces yo me casé con una semi-yucateca, porque su mamá, mi suegra, es yucateca y su papá es quintanarroense, pero son de la península. Mándeme. En fin, sí, no voy a poner calificativos porque también me meto en muchos problemas, pero lo que es impresionante es que todavía la abuela de mi señora, en pleno siglo XX, ¿no? Pues tampoco estamos tan viejos, ¿no? Todavía contaba cómo era prácticamente imposible, salvo que tomaras una avioneta, venir a la Ciudad de México, desde Chetumal o desde Mérida. De hecho, la relación era mucho más frecuente en pleno siglo XX, en los años 30 o 40 del siglo XX, con Cuba que con el altiplano mexicano. Bueno, ahora imagínense ustedes en el año 1865, en noviembre, cuando viaja mamá Carlota a Yucatán, con una idea muy imperial.
en este sentido pluriterritorial que hemos mencionado. La idea de Carlota es crear, fíjense qué cosa tan curiosa que menciona Konrad Ratz, crear un virreinato del Imperio Mexicano en Yucatán, que lograra recuperar como centro de influencia Guatemala. Un virreinato centroamericano, Yucatán más Guatemala y las diversas repúblicas centroamericanas, parte de Chiapas y Tabasco. Yucatán era Campeche, Quintana Roo y Yucatán, no nada más el estado de Yucatán, toda la península, ¿no? Integrada a ver si se podía establecer un virrey que gobernara a título de alter ego del emperador, de alter ego de Maximiliano en Yucatán. ¿Para evitar qué cosa? Bueno, Carlota tenía mucho sentido, quizá bastante más sentido político y de política internacional que Maximiliano, ¿no? Pues era hija del rey de Bélgica, por cierto, criminal contra la humanidad, ¿no? Esa dinastía belga es bastante cuestionable por todo lo que hizo en África, pero esa es, digamos, otra historia, ¿no? El Congo igual. La idea es, los yanquis han puesto sus miras sobre Yucatán y sobre Centroamérica, ¿no? De hecho, el loquito este del filibustero Walker, ¿no? Que andaba por ahí y demás cosas. Vamos a poner los yucatecos que siempre han tenido ganas de independizarse, alguna vez le propusieron a los Estados Unidos integrarse a la Unión, vamos a ponerles un virrey, ¿no? Y que sepan pues dónde está el poder y quién manda, pero que también se integren en un sentido imperial, como había pasado con Maximiliano en el reino lombardo-véneto, se integren a la idea de la mexicanidad. Me dirán ustedes, bueno, esa idea ya había sido vista. El general, el inefable, el que siempre mencionamos aquí, ¿no? Aunque debería ser innombrable, el general Antonio López de Santana, esto había sido cuando fue gobernador de Yucatán. Sí, pero no lo había sido a título de virrey. No era el otro yo del presidente, porque no existía la figura, y así le fue, no le fue tan bien a Santana, y miren que era Santana, el general benemérito de la patria, el héroe del pánuco, bla, 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 su Alteza Serenísima después, ¿no? Pues no le fue bien en su aventura yucateca. Yo creo que tenía buen sentido la expedición buen sentido nacionalista mexicano me refiero, pluriterritorialista, de acumulación de la idea de la mexicanidad, la expedición de Carlota a Yucatán. Pero bueno, pues el tiempo se les acababa, el apoyo de los franceses se les acababa, en noviembre viaja a Yucatán y apenas iniciado 66 viaja a Francia, Carlota, para tratar de convencer a Napoleón III, se acordarán ustedes de esas escenas patéticas, tratarlo de convencer de que no abandone a Maximiliano en México, ¿no? Luego se entrevista con el Papa, y el Papa, pues que había recibido todas las malas notificaciones de su nuncio Meglia respecto de los Habsburgo en México, pues tampoco le ayuda demasiado a Carlota, y desesperada, esas cartas son tremendas, ¿no? Las cartas a su adorado Max, diciéndole pues esto ya se salió de quicio, no hay mucho que hacer, y luego pues terminará, como saben ustedes, con una psicopatía muy pronunciada y morirá ya muy entrado el siglo XX, pasada incluso la Primera Guerra Mundial, 27, ¿no? Según recuerdo. Bueno, pues sí, no sirvió de nada los buenos oficios, o los malos oficios más bien diplomáticos de Carlota en París y en Roma. La retirada del ejército expedicionario se da en 66, se había planteado a principios y ya para fines del 66 es prácticamente un hecho, y desde luego en 67 ya quedan muy pocos franceses. Estaba deslumbrado con su exposición universal. Napoleón III le quería demostrar al mundo que él era el nuevo Napoleón, el nuevo dueño de la civilización, el nuevo dueño de Occidente, y ya sonaban los tambores de la guerra franco-prusiana, que fue por lo demás la aventura última de Luis Napoleón Bonaparte, pero que en aquel entonces pues le sonaba muy muy atractivo concentrarse en derrotar a los prusianos, y que estallará, como ustedes saben, en 1870. El 10 de diciembre de 1866, Maximiliano, en un acto
pues hasta cierto punto desesperado, lanza el famoso Manifiesto a los Mexicanos, en que se pronuncia por reunir a un Congreso Nacional Constituyente que definiera si los mexicanos estábamos a favor de la República o a favor de la monarquía. Un Congreso lo más democrático que se pudiera. De hecho, le envía la idea del Congreso mexicano al presidente Juárez y don Benito ni siquiera se toma la molestia de contestarle. Señal de que Juárez tiene ya bien claro que va a ganar la guerra de intervención y que va a poder acabar al Segundo Imperio. No hay nada que decidir en torno al régimen político de México, escribe Ocampo por entonces. ¿Por qué? Porque no Ocampo, este otro, Iglesias, me parece. Bueno, alguno de los, Ocampo había muerto tiempo antes. No hay nada que definir en torno al régimen político de México porque se está definido con toda claridad en la Constitución de 1857, y esta es la idea de Juárez y esta es la idea en la que se empecina Juárez. No tenía nada que discutir con los perdedores, ¿no? En 67 se da la marcha hacia Querétaro del gobierno imperial y, como ustedes saben, pues no soporta el sitio de Querétaro, termina perdiendo y se le forma un consejo de guerra a Maximiliano, que será juzgado conforme a la ley de enero de 1862 y pasado por las armas. Si ustedes creen que aquí acabó la historia, pues no acabó aquí la historia, porque hay una notable influencia de las maniobras diplomáticas para evitar la muerte de Maximiliano, de Miramón y de Mejía en ese propio año de 1867. Y como su curso es de historia diplomática de México, pues como dice Broso, se amuelan y ahora oyen las maniobras diplomáticas, ¿no? Una de ellas, pues es evidentemente de Francisco José, que siente, pues ahora sí que la conciencia le arde, ¿no? Desde antes incluso de que cayera Querétaro y de que cayera Maximiliano, hace dos cosas. Una, retira aquella renuncia. Maximiliano vuelve a ser heredero o estar en la línea de la sucesión del Imperio Austrohúngaro, lo cual le da fuerza, por lo menos fuerza simbólica, frente a los gobiernos del mundo. Y segunda, le pide a su embajador en los Estados Unidos que convenza al presidente Lincoln, que convenza en realidad al secretario de Estado Seward, de que intervenga en favor de los prisioneros de guerra. Todavía no sabe bien a bien quiénes son, pero ya sabe o ya se imagina que va a caer prisionero de Juárez Maximiliano y le pide que intervenga a favor. Seward envía una carta, decía don Carlos Pereira que bastante grosera, ¿no? Bastante impertinente, una carta pues típica de la diplomacia estadounidense metiéndose en los asuntos internos de México, y el secretario de Relaciones, Lerdo de Tejada, pues ya se está lamiendo los bigotes y dice, no, para nada aquí, qué bueno que me propones esto, pero pues no tenemos por qué hacerte caso, nosotros vamos a ganar y ya procederemos conforme diga la ley. Y Seward dice, bueno, pues yo hice mi intento, pues ya no voy a insistir mucho en ello, ¿no? Porque además la opinión pública estadounidense se le viene encima. Dice, ahora sí, el emperador de Austria-Hungría dándonos lecciones de cómo deben tratarse a los prisioneros de guerra. Seguramente él se portó muy bien con los italianos y con los serbios y con los croatas y con los húngaros en sus levantamientos, ¿verdad? Y con los bohemios, por el amor de Dios. Se viene encima la prensa, sobre todo la prensa demócrata, en contra de Seward, y Seward simplemente ya guarda un silencio prudente. ¿Cómo le vamos nosotros a exigir, dice los periódicos norteamericanos, cómo le vamos a exigir a nuestro aliado republicano mexicano que proceda con una clemencia que nosotros no hemos tenido frente a los confederados del sur que perdieron la guerra de secesión, ¿no? Es un absurdo, que están perdiendo la guerra de secesión, es un absurdo político. No le hagan caso al emperador de Austria-Hungría y de hecho no le hacen caso. Por cierto, el embajador mexicano de Estados Unidos en México, ni siquiera se crean ustedes que estaba en México, Él estaba disfrutando bellamente del jazz y de la bellísima ciudad de Nueva Orleans, en lo que se arreglaban las cosas aquí en México, Esos cuates nunca pierden, ¿no?
Y cuando pierden, pues ya saben ustedes que arrebatan, como Jalisco. Bueno, ¿qué otras intervenciones diplomáticas hay en favor de Maximiliano? Hay algunas muy célebres, no necesariamente diplomáticas, sino de grandes literatos, como Víctor Hugo, que apela a la clemencia y a la sublimidad del triunfo republicano, como el propio Garibaldi, las visiones que va a hacer ahí la princesa Salm-Salm, ¿no? que ni siquiera ella, con toda su belleza física, pudo convencer a esa roca pétrea de la República, que literalmente el viento no le hacía nada, ¿verdad? Que era don Benito Juárez. Pero interesante desde el punto de vista diplomático es el intento del rey de Prusia. El rey de Prusia le ofrece todo el apoyo a la República Mexicana, todo el apoyo de carácter logístico, todo el apoyo de carácter diplomático, si le perdona la vida al heredero de la corona de Austria. Nosotros, los prusianos, vamos a hacer de ti el gran país de las Américas que estás destinado a ser. Más o menos así se pronuncia el conde de Brunn, que era el embajador de Prusia en México, que es una idea muy alemana, ¿no? Y luego se va a repetir con el famoso telegrama Zimmermann, ¿no? Es esta idea de que los alemanes, si nos dejamos educar un poquito, nos van a enseñar la disciplina superior del carácter teutónico, nos van a enseñar a enfrentarnos a los yanquis, nos van a hacer el gran país que dicen ellos que estamos destinados a ser, ¿no? Y por ahí les resurge esa idea a los alemanes de cuando en cuando, ¿no? Y la verdad es que pues, no se han enterado los pobrecitos de que no tenemos remedio, ¿eh? Pero en fin, pues, Juárez no acepta evidentemente la propuesta de Prusia y como ustedes saben, Maximiliano es fusilado con ahora leía yo un artículo que, como casi todos los artículos de la prensa, me sacaba de quicio en estos días, ¿no? Me enojó mucho porque decía: y parece que va a tener que renunciar Ricardo Anaya a su aspiración de ser el presidente más joven que ha tenido este país, con excepción de Carlos Salinas. Perdón, pero usted acaba de mencionar al joven Macabeo, ¿no? Al general Miramón, que tenía 26 añitos cuando fue presidente de la República, ¿no? Yo digo medio en broma y medio no tan en broma, que este país tiene muy mala suerte, porque los únicos dos presidentes decentes que ha tenido, que fueron Juárez y Miramón, los tuvo al mismo tiempo, ¿no? Eso, digo, no podían haberse alternado, ¿no? En fin, pero bueno, cierro la mala broma. Bueno, pues sí, pero bueno, dejad que los muertos entierren a sus muertos, ¿no? ¿Qué les estaba yo contando? Fusilan, a pesar de estos intentos diplomáticos, a Maximiliano, a Miramón y al general Tomás Mejía en el Cerro de las Campanas, y las relaciones con Austria, con el Imperio de Austria-Hungría, no se van a restablecer sino hasta bien entrado el periodo porfiriano. En 1901, el gran triunfante de la guerra contra el imperio, el general republicano por antonomasia, y en realidad el emperador por antonomasia que ha tenido este país, logra restablecer las relaciones con el gobierno de Francisco José, a pesar de que éramos vistos, evidentemente, como los asesinos de un integrante de la Casa de Austria, ¿no? Que no es poquita cosa. Es un gran triunfo de la diplomacia porfiriana, la reanudación de relaciones con Austria. No nos han devuelto el penacho de Moctezuma, pero para allá vamos, ¿no? Bueno, ahora sí me gustaría oírlas a ustedes.